Estas estrellas de la época de oro lo tenían todo: belleza, talento y la admiración de miles. Sin embargo, sus vidas tomaron un rumbo que nadie habría imaginado. En este video te contaré las historias de 7 figuras inolvidables del cine, cuyas trayectorias estuvieron marcadas por el drama y tristeza, teniendo un desenlace fatal. ¿Estás listo para descubrir los oscuros secretos de quienes partieron antes de lo esperado? Hablar de Lucha Reyes es hablar de una verdadera leyenda de la música ranchera. Nació el 28 de mayo de 1906 en Guadalajara, Jalisco, bajo el nombre de María de la Luz Flores Aceves, y con su voz fuerte y desgarradora logró abrirse camino en un género dominado por hombres. Fue la primera mujer en cantar con ese estilo bravío que luego se volvería característico de la música vernácula. Desde los 13 años inició su carrera profesional y en un giro del destino tomó el apellido de su padrastro, convirtiéndose en Lucha Reyes, un nombre que quedaría inmortalizado en la historia de la música mexicana. Pero su vida no fue tan gloriosa como su talento. Detrás del escenario, Lucha llevaba consigo un tormento que la acompañó hasta sus últimos días: el alcoholismo. Durante sus presentaciones, era común verla con una botella de tequila en la mano. Decía que la ayudaba a calentar la voz, pero la realidad era que el alcohol se había convertido en su refugio contra las penas que la atormentaban. Su vida amorosa tampoco fue fácil. Se dice que sufrió una gran decepción cuando la cantante Matilde Sánchez, mejor conocida como La Torcasita, quien era casi 20 años menor que ella, le quitó al hombre que amaba. Esta traición terminó por hundirla en una profunda depresión. En sus últimos días, Lucha ya no salía de su casa. Pasaba horas sentada en un sofá, aislada del mundo, con su dolor y su botella como compañía, hasta que un día, en un acto desesperado, decidió acabar con su sufrimiento. Se dice que tomó una gran cantidad de barbitúricos y se durmió para no despertar jamás. El 25 de junio de 1944, a los 38 años, la gran Lucha Reyes dejó este mundo, dejando un legado imborrable en la música mexicana. Amanda del Llano fue una talentosa actriz de la época de oro del cine mexicano, nacida el 20 de junio de 1920 en Chiapas, México. Desde muy joven, tenía claro que quería brillar en la pantalla grande, y a los 20 años comenzó su carrera en el cine, apareciendo como extra en diversas películas protagonizadas por los grandes del momento. Su rostro empezó a ser reconocido en cintas como El gendarme desconocido junto a Cantinflas y Yo bailé con Don Porfirio con Joaquín Pardavé. Poco a poco, fue escalando hasta conseguir papeles más importantes, compartiendo créditos con estrellas como Tintán, Pedro Infante y Luis Aguilar. Todo indicaba que Amanda tenía un futuro prometedor en el cine, pero tomó una decisión que lo cambiaría todo. En una época en la que las mujeres debían mantener una imagen recatada y tradicional, ella rompió esquemas al aceptar hacer un desnudo artístico en la película El Seductor. Lo que para ella pudo haber sido un acto de valentía y evolución en su carrera, terminó por convertirse en su mayor desgracia. El público de la época no reaccionó bien a la cinta y su atrevimiento le costó caro. A partir de ese momento, las ofertas de trabajo dejaron de llegar y su carrera se vino abajo. Sin muchas opciones en el cine mexicano, decidió probar suerte en España, donde intentó reinventarse como cantante, pero nunca volvió a alcanzar la fama que una vez tuvo en su país. Después de 2 décadas en la industria, Amanda del Llano había participado en 48 películas. Pero su historia tuvo un final trágico. En 1964, con solo 44 años, falleció tras someterse a 3 cirugías intestinales en un lapso de 10 días. Su cuerpo no resistió y murió lejos de los reflectores que alguna vez la iluminaron. Lupe Vélez no era una mujer común. Con un carácter vibrante, una belleza única y una energía inigualable, se convirtió en una de las primeras mexicanas en triunfar en Hollywood. Nació en San Luis Potosí en 1908 y comenzó su carrera como bailarina y vedette en México. Su talento la llevó a dar el salto a Estados Unidos, donde en 1927 inició su camino en la industria del cine. A finales de los años 20, Lupe ya era una estrella.
Su personalidad apasionada y su actitud auténtica la hicieron destacar en Hollywood, protagonizando varias películas y convirtiéndose en una de las actrices latinas más reconocidas de la época. Sin embargo, su temperamento fuerte también la llevó a enfrentar desafíos tanto en su carrera como en su vida personal. Se describía a sí misma como una mujer de carácter indomable, lo que la hacía brillar, pero también la sumergía en relaciones intensas y a veces complicadas. Uno de sus romances más célebres fue con el actor Johnny Weissmuller, conocido por interpretar a Tarzán. Su relación estuvo marcada por la pasión y los altibajos, y aunque estuvieron casados de 1933 a 1939, sus diferencias los llevaron a tomar caminos separados. En diciembre de 1944, su historia tomó un giro inesperado. En una época en la que la salud mental no era ampliamente comprendida, Lupe atravesaba momentos difíciles. Tras el fin de su última relación amorosa, su estado emocional se vio profundamente afectado. El 13 de diciembre de ese año, decidió despedirse de una manera tan cautivadora como su propia trayectoria. Con esmero, decoró su habitación con flores y velas, se arregló con elegancia y tomó un sedante, acompañado de brandy. Su intención era partir con serenidad, pero el destino tenía otros planes. Según algunas versiones, el efecto del sedante se retrasó y Lupe fue encontrada sin vida al día siguiente por su asistente. Su partida dejó una profunda impresión tanto en Hollywood como en México, convirtiéndola en una figura legendaria. A pesar de su trágico final, Lupe Vélez sigue siendo recordada como una pionera en el cine, una mujer adelantada a su tiempo, llena de pasión y valentía, que dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Miroslava Stern fue una de las actrices más deslumbrantes de la época de oro del cine mexicano. Nació el 26 de febrero de 1926 en la entonces Checoslovaquia, pero la vida la llevó hasta México, donde conquistó la pantalla grande con su innegable talento y una belleza que dejaba huella. Con sus ojos claros y una elegancia innata, se convirtió en un ícono del cine de la época. Sin embargo, detrás del brillo de su carrera, Miroslava llevaba consigo un pasado marcado por la adversidad. Su familia, de origen judío, tuvo que huir de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial, atravesando momentos difíciles antes de encontrar refugio en México. Una vez en su nuevo hogar, construyó una carrera exitosa en el cine y el teatro, compartiendo escena con los actores más importantes del momento. Incluso llegó a Hollywood, donde su talento no pasó desapercibido. Pero en su vida personal, no todo era triunfo. En 1945, se casó con Jesús Jaime Gómez Obregón, un hombre de la alta sociedad mexicana. Sin embargo, la unión duró menos de un año, y las circunstancias de su separación la marcaron profundamente. A lo largo de su vida vivió romances con grandes figuras del espectáculo y la política, incluyendo a Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba, Jorge Pasquel y el legendario Mario Moreno Cantinflas. Pero el amor que más impacto tuvo en ella fue el que compartió con el torero español Luis Miguel Dominguín. Miroslava estaba profundamente enamorada, pero la relación no se desarrolló como esperaba. Cuando él le confesó que su corazón pertenecía a otra persona, la noticia la afectó profundamente. Incapaz de superar el dolor, el 9 de marzo de 1955, con tan solo 29 años, Miroslava tomó la decisión de despedirse del mundo. En su habitación, encontraron una fotografía de Dominguín en su mano, un último reflejo de un amor que la marcó hasta el final. A pesar de su trágica partida, Miroslava Stern sigue siendo recordada como una de las figuras más inolvidables del cine mexicano. Su talento, su elegancia y su legado artístico permanecen vivos, dejando una huella imborrable en la historia del cine. María del Carmen Prieto Salido, mejor conocida como Chula Prieto, nació el 20 de mayo de 1929 en la Ciudad de México. Su belleza y porte la llevaron a destacar desde muy joven, y su carrera en el cine comenzó después de haber ganado un concurso de belleza, lo que le abrió las puertas de la industria. Al inicio de su trayectoria, los productores decidieron darle un nombre artístico más llamativo y la rebautizaron como Linda Mayo. Sin embargo, con el tiempo,
decidió cambiarlo por Chula Prieto, un nombre que se convertiría en sinónimo de glamour y talento en la época de oro del cine mexicano. Participó en varias películas junto a grandes figuras de la época, como Quinto Patio y Las mujeres de mi general. Pero a pesar de su éxito en la pantalla grande, su vida personal estuvo rodeada de escándalos amorosos. Uno de los romances más comentados de Chula fue con el famoso comediante Germán Valdés Tintán. Se decía que él estaba tan enamorado de ella que incluso la llevó a Londres en 1948 para presenciar la clausura de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, su historia de amor tenía un gran problema. Tintán aún estaba casado con Micaela Vargas. Pero este no fue el único rumor en la vida de Chula Prieto. También se decía que había tenido un romance con Miroslava Stern, otra estrella de la época, aunque este supuesto amorío nunca fue confirmado. Tristemente, su historia tuvo un desenlace fatal. El 1 de octubre de 1960, apenas 5 años después de la muerte de Miroslava, Chula Prieto falleció a los 31 años debido a complicaciones de salud causadas por una úlcera gástrica maltratada. Norma Angélica, Ladrón de Guevara, es una de esas figuras del cine mexicano cuya vida estuvo marcada por el talento, pero también por el dolor. Nació en 1937 y desde muy joven mostró su interés por el mundo del espectáculo. Empezó su carrera como bailarina en centros nocturnos y teatros. Pero fue en 1957 cuando decidió dar el siguiente paso y comenzar su camino como actriz. Norma, como muchas otras estrellas del cine de la época, comenzó con papeles menores. Participó en películas como Concurso de Belleza, El Boxeador y La Gran Caída. Pero fue a partir de su incursión en cintas como Tintán y las modelos y El Fistol del Diablo que comenzó a ganar reconocimiento. Aunque sus roles en estos primeros trabajos eran de poca relevancia, su nombre empezó a sonar más fuerte, y los productores de cine no tardaron en notar su presencia. A pesar de no haber tenido un rol protagónico durante los primeros años de su carrera, Norma Angélica Ladrón de Guevara fue logrando un lugar importante en la farándula. Se la conocía por su belleza y por esa frescura juvenil que mostraba en cada uno de sus personajes. Sin embargo, detrás de esa imagen de chica guapa y simpática, existía una persona mucho más compleja, con sentimientos y emociones que, lamentablemente, no pudieron ser gestionados. A medida que su carrera avanzaba, también lo hacía el peso de la fama. Aunque muchos creen que Norma Angélica tenía todo lo que una actriz joven podría desear en ese entonces, la realidad era que su vida personal no era tan brillante como su carrera profesional. Muchos aseguran que la actriz era bastante tímida y que esa introversión fue uno de los factores que contribuyó a que su familia no se diera cuenta de su profundo malestar emocional. Poco a poco, Norma fue enfrentando un periodo oscuro en su vida. En 1962, con tan solo 25 años, comenzó a mostrar signos de una tristeza profunda, y el peso de la fama junto con las presiones personales fueron demasiado para ella. Fue en ese mismo año cuando la tragedia ocurrió. La actriz, en un momento de desesperación, le dijo a su familia que iba a tomar un baño. Sin embargo, pasaron alrededor de 40 minutos y no salió. Preocupados, su madre y su hermano decidieron ir a buscarla. Cuando lograron abrir la puerta, encontraron a Norma en estado inconsciente, pues había ingerido una gran cantidad de pastillas para dormir. Rápidamente fue trasladada al hospital, pero ya era demasiado tarde. Norma Angélica sufrió un paro cardíaco y falleció a los 25 años, apagándose una estrella del cine mexicano que aún tenía mucho por ofrecer. La trágica muerte de Norma Angélica Ladrón de Guevara marcó a muchos en el medio artístico, quienes nunca dejaron de lamentar lo que pudo haber sido una carrera exitosa truncada por la angustia personal que, en silencio, ella vivió. Elvira Quintana es una de esas figuras que no solo brillaron en la época de oro del cine mexicano, sino que también vivieron una vida marcada por la tragedia. Nació en España, y debido a los horrores de la guerra civil, su familia tuvo que huir cuando su padre fue asesinado. Tras este doloroso suceso, Elvira y su familia se trasladaron a México, donde la joven comenzó a escribir su propia historia en el cine. Con tan solo 19 años, y después de estudiar actuación, la joven española se unió al mundo del espectáculo mexicano.
Su llegada a la industria no fue nada fácil, pero su carisma y su gran talento la hicieron destacar rápidamente. A lo largo de los años, Elvira consiguió papeles importantes en películas como Las Cintas y Polero Inmortal, dos títulos que la catapultaron a la fama y la convirtieron en una de las mujeres más reconocidas del cine de aquella época. De hecho, su belleza, estilo y talento la pusieron en el centro de la escena, logrando captar la atención no solo de los productores, sino también de un público cautivado por su presencia en pantalla. Sin embargo, esa fama también trajo consigo las presiones propias de ser una estrella en una época donde el culto al cuerpo y la imagen estaban a la orden del día. Como muchas otras artistas de su generación, Elvira se obsesionó con mantenerse joven y perfecta, y fue ahí donde comenzó su tragedia. En un intento por mantener esa figura que la había hecho famosa, empezó a someterse a inyecciones de silicona, un procedimiento que en aquellos años no estaba regulado y cuyo resultado a largo plazo era incierto. Elvira no se conformó solo con las cirugías, sino que se dedicó a las constantes inyecciones de silicona, aplicadas principalmente en sus senos y piernas. La actriz, desesperada por mantener su juventud eterna, no pudo prever las consecuencias de esos tratamientos, los cuales terminaron por afectar gravemente su salud. Los efectos secundarios fueron devastadores para su cuerpo, y a los 32 años, Elvira Quintana falleció. Su trágica muerte dejó una huella imborrable en el cine mexicano, pues no solo se perdió a una de las estrellas más brillantes de la época, sino que también se reveló la peligrosa obsesión que podía acarrear el intento de sostener una imagen pública perfecta. Es difícil imaginar que detrás de esas sonrisas y papeles inolvidables haya habido tanto sufrimiento y decisiones trágicas. Pero esas son las historias que, por más tristes que sean, nos siguen impactando, porque en ellas vemos la fragilidad de la vida misma. Pero si creíste que con esto lo sabes todo, espera a ver las historias que traemos en nuestro próximo video. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este.